Ok, bien, le doy la bienvenida a todos a esta nueva sesión del seminario. Gracias a todos por estar aquí. Hoy día está con nosotros Sergio Troncoso. Él es doctor de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el área de geometría algebraica y actualmente es postdoc de la USM. Así que, Sergio, muchas gracias por participar de esta actividad. Eso es lo primero. Y lo segundo, también darte la bienvenida a nuestro departamento. Gracias. Que bueno, te cedo la palabra para que puedas comenzar con tu presentación. Les agradezco a ustedes por tenerme en cuenta para estos eventos. Y bueno, entonces les cuento que pues mi trabajo se enmarca en geometría algebraica y ahora la persona con que voy a trabajar es con Pedro. Así que básicamente él es mi tutor. Y empecemos a compartir pantalla. Ahora me dejan de ver y lo que van a ver es solamente mi pantalla y vamos a hacer una charla escrita. ¿Listo? Entonces, cualquier pregunta me la hacen hablando porque probablemente no vea lo que me escriban. Bien, entonces, como dice el título de la charla, hoy vamos a hablar sobre geografía de superficies. ¿Listo? Y entonces, si uno va a hablar de geografía de superficies, pues la primera pregunta que uno se hace es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de superficies? Y la segunda pregunta es, ¿cómo sí que geografía? ¿Qué es geografía? Responder la primera pregunta es bastante más sencillo que responder la segunda pregunta. Entonces voy a iniciar haciendo un recorrido para definir qué son las superficies en el sentido que yo las voy a usar, abrir un poco todo esto para poder definir lo que es geografía y cuando ya estemos en la época, en el momento de hablar de geografía, entonces mostrar algunos resultados que se tiene acerca de eso. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la idea de lo que es una superficie. Para, para mí en general, para los que estudiamos geometría algebraica, pues vamos a hablar de variedades algebraicas. Entonces, una superficie es una variedad algebraica. Ya más o menos digo qué es eso. Esto va a ser una variedad algebraica. Y acá vamos a estudiar variedades algebraicas que sean suaves y proyectivas. Y van a estar definidos sobre los números complejos. Y definidas sobre los números complejos, esto va a tener dimensión 2. ¿Listo? Entonces vamos a ir desmenuzando un poco eso porque pues se ve muy pesado decir variedad algebraica suave proyectiva sobre los complejos. Entonces, ¿qué es una variedad algebraica? Una variedad algebraica vamos a entenderla así como de una manera broadly speaking. Vamos a decir que esto es un, o sea, que está definido localmente como el lugar de cero de polinomios. Entonces, una variedad algebraica va a ser un espacio que está definido localmente como el lugar de ceros de polinomios. ¿Sí? Después vamos a tener que imponer algo sobre esos polinomios cuando hablamos que eso sea proyectivo. Ahora, ¿qué significa que sea suave? Suave significa que no hay puntos singulares y pues que no hayan puntos singulares, lo que significa es que para cualquier punto que uno se tome dentro de la superficie,
la dimensión del espacio tangente es igual a la dimensión de la superficie, es decir, 2. ¿Listo? Es decir, que hay tantas direcciones tangentes en cada punto como dimensión tiene la variedad. Y proyectiva va a significar que nuestra superficie la podemos meter dentro de algún espacio proyectivo y eso impone una condición sobre los polinomios y lo que estamos diciendo es que los polinomios son homogéneos. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de superficies en las cuales todo punto es suave, es decir, no hay puntos chuzudos, por decirlo de alguna manera, y localmente es el lugar de cero de polinomios homogéneos. Entonces, hay algo que hay que tener bien en cuenta, y es que como está definido sobre los números complejos, entonces la dimensión compleja es 2, mientras que su dimensión real es 4. ¿Listo? Entonces, en este sentido, pues esto no pasa únicamente para superficies, sino que en el sentido de cuando tenemos una variedad algebraica definida sobre los números complejos, la dimensión real es el doble. Así que nosotros podríamos iniciar con un pequeño ejemplo. Y de hecho esto va a ser lo que va a motivar un poco el estudio luego de las superficies. Y es qué pasa para las curvas. Entonces, cuando hablamos de curvas, en el sentido que acabo yo de mencionar, también van a ser proyectivas, suaves, pero la dimensión compleja va a ser 1. Es decir, que yo tengo una curva C, su dimensión es 1, pero su dimensión sobre los números reales va a ser 2. Así que si yo quiero dibujar estas cosas, eso se van a ver como superficies y de hecho se llaman las superficies de Riemann. Si estoy hablando de curvas complejas, entonces como superficies reales son las superficies de Riemann. Y estas superficies de Riemann están perfectamente clasificadas y básicamente hay 3 clases, o mejor 3 tipos. Y esos son la esfera de Riemann, ¿sí? Que es simplemente la esfera. Y eso es lo que nosotros conocemos en términos de los números complejos como la recta proyectiva. Es decir, que si nosotros hacemos un dibujo sobre los números complejos va a ser algo de este estilo. ¿Listo? Ese sería el primer tipo. El segundo tipo, simplemente, o más bien son conocidos como los toros. Yo creo que esto lo ve uno en topología, los toros. Y estas van a ser nuestras curvas elípticas. Que tienen ese típico dibujo de verse más o menos así, y son en las cuales uno puede definir una operación de grupo. Y el tercer tipo son los G-toros. Este van a ser línea proyectiva o esfera de Riemann. Acá tenemos los toros. Al otro lado tenemos las curvas elípticas. Y por último, acá nosotros tenemos los G-toros. ¿Y qué van a hacer los G-toros? Simplemente uno toma varios toros y hace una cosa que se llama suma conexa, que básicamente es pegarlos. Entonces, los pego y dependiendo de cuántos toros pegue, entonces ese va a ser el nombre. Estos van a ser los G-toros. Y como curva pasa algo bastante particular para los G-toros. Y lo que sucede es que si yo me tomo prácticamente cualquier ecuación, casi cualquier ecuación,
casi cualquier ecuación que define una curva tiene como lugar de ceros definido sobre los números complejos un G-toro. Entonces, esto nos dice básicamente lo siguiente. Si nosotros digamos que estamos parados sobre el plano proyectivo, ¿listo? Definido en las variables x, y y z, y dentro de ese plano proyectivo tomamos un polinomio f de x y z, y miramos el lugar de ceros que él nos define, es decir, para cuáles puntos ese polinomio se hace cero, con muchísima probabilidad lo que nos va a pasar es que ese polinomio nos defina una curva del tercer tipo. Claro que hay que pedirle cosas a ese polinomio, entonces lo que le vamos a pedir es que ese polinomio sea homogéneo y además que no exista un punto para el cual todas sus tres derivadas parciales se hagan cero, que eso es equivalente a pedir que no hayan puntos singulares. Y si yo quisiera entonces que eso me defina un G-toro, entonces básicamente lo que debo pedir es que el grado de ese polinomio debe ser mayor o igual a 4. ¿Listo? Y por ejemplo, en este caso, cuando estamos metidos dentro de curvas planas, es decir, dentro de P2, uno puede utilizar la fórmula del género, que no he hablado de género, pero ya casi lo defino. Uno puede utilizar la fórmula del género, y la fórmula del género lo que le va a decir a uno es que 2 veces G menos 2 es igual al grado del polinomio por el grado del polinomio menos 3. ¿Listo? Entonces, uno, ¿cómo podría, digamos, de manera topológica definir lo que es el género? Entonces, uno podría decir que el género es el número de huecos o hoyos que tiene la superficie de Riemann. Entonces, en ese sentido, bueno, uno también puede definirlo un poco más, o sea, un poco menos informal y decir que el género es precisamente el primer número de cohomología de la curva dado su base estructural. Y teniendo en cuenta los números de huecos, entonces uno ve que uno puede diferenciar de nuevo los tres tipos. Y es que no hayan hoyos, género igual 0, donde aparece la superficie de Riemann. Recuerden que si bien se dibuja como superficie, es una curva en el sentido de estar definida sobre los números complejos. Los toros, donde tiene un solo hoyo, G igual 1, o donde hay más de un hueco, y estas van a recibir un nombre especial, dado que ya sabemos que casi cualquier polinomio que uno escriba le va a determinar una del tercer tipo. Entonces, cuando el género es mayor o igual a 2, es decir, hay al menos dos huecos, a esta la vamos a llamar como curvas de tipo general. Entonces, para el caso de curvas, solo de curvas, el género divide todo. ¿Listo? Básicamente el número que importa es el género, pero si uno trabaja un poco más en general, uno debe admitir un poco más de números.
Entonces vamos a definir, no solo para curvas, sino en general, algo que se llama la dimensión de Kodaira. Bien, entonces vamos a suponer que X es una variedad algebraica y que además tiene todos los apellidos que yo le puse anteriormente, es decir, que es suave, ya decía suave, suave, proyectiva, y para seguir hablando de lo mismo, vamos a decir que está definida sobre los números complejos y que la dimensión va a ser L. ¿Listo? Entonces aparece un cierto número. Entonces, para todo número natural, vamos a definir P sub n de X como la cantidad de secciones que tiene n veces su divisor canónico asociado. Entonces, bueno, uno diría, bueno, aquí aparece algo que es el divisor canónico. ¿Qué es eso? Y para definirlo más o menos rápido, vamos a decir que el divisor canónico es el lugar de ceros y polos, lugar de ceros y polos de una L forma diferencial. Entonces nosotros vamos a ver cuántas secciones tiene eso. Y eso es lo que llamamos el plurigénero. Y lo que va a suceder típicamente es lo siguiente. Que o bien el plurigénero siempre es cero, o bien el plurigénero es distinto de cero, pero simplemente es un número. Y esto para algún n, o el plurigénero va a crecer de manera lineal con n. Es decir, que va a ser simplemente definido como un crecimiento lineal. ¿Listo? O ese plurigénero va a crecer de manera cuadrática y así hasta la dimensión. Es decir, que lo máximo que puede crecer ese plurigénero es como n a la L, donde L es la dimensión de nuestra variedad. Entonces, para el caso de curvas, si ya no estamos en una variedad de dimensión L, sino estamos parados en una curva, lo que vamos a tener o es que el plurigénero de mi curva siempre va a ser cero, o el plurigénero de mi curva, voy a llamarle C más bien, es eventualmente constante, donde dice que pues, da un número simplemente, o el plurigénero de la curva crece de manera lineal, pues porque la dimensión de la curva es 1. ¿Listo? Y vamos a definir la dimensión de Kodaira de una variedad como la tasa de crecimiento de eso. ¿Listo? Esto si es que no estamos en el caso en que siempre da cero, porque en el caso en que siempre da cero, si el plurigénero siempre da cero, entonces vamos a decir que la dimensión de Kodaira es menos infinito, y si es constante, pues vale cero. Así que si vemos el lado en términos generales, la dimensión de Kodaira va a ser un numerito que nos puede dar menos infinito, que es simplemente cuando siempre da cero, nos puede dar cero, que es cuando es constante,
constante, 1 cuando crece de manera lineal, y así hasta L, que es cuando crece tanto como la dimensión. Entonces, para el caso de curvas, la dimensión de Kodaira de las curvas va a ser menos infinito, 0 o 1. Ese va a ser el caso para curvas. Y lo que resulta interesante para curvas es que de nuevo tenemos tres números, así como teníamos en el género, que era género 0, género 1 o género mayor o igual a 2. Y en este caso va a coincidir eso. Va a coincidir que la única curva que tiene dimensión de Kodaira menos infinito es precisamente la línea proyectiva cuando nosotros vamos a la dimensión de Kodaira 0, ahí va a estar el toro, y cuando vayamos a dimensión de Kodaira superior, ahí vamos a tener los toros pegados. ¿Listo? Entonces, en este caso, en el caso de curvas, diferenciar por género o por dimensión de Kodaira da exactamente lo mismo. Y de hecho, uno tiene una definición más general y es que uno dice lo siguiente. Una variedad es de tipo general si la dimensión de la variedad es igual a la dimensión de Kodaira. Es decir, siempre que uno esté en el último caso, esas van a ser las de tipo general. Entonces uno se podría preguntar, bueno, si eso es lo que pasa en curvas y la charla se llama superficies o geografía de superficies, ¿qué pasa para las superficies? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, ya no en el caso de curvas, sino en el caso de superficies. Y hago hincapié que son superficies sobre C, entonces no las puedo dibujar, porque eso entonces sobre R tendría dimensión 4. Bien, entonces lo primero que uno puede decir es que esta dimensión de Kodaira, pues ahora tiene más valores. Puede ser menos infinito, 0, 1 o 2. ¿Listo? Además, en este caso hay más números que vamos a tener en cuenta y esos números van a ser los siguientes. Vamos a tomar EDS como la característica de Euler topológica. La característica de Euler holomorfa, que va a ser 1 menos el H0 del enlace estructural más 1 más el H1 del enlace estructural, que esto es lo mismo, este numerito de acá es la irregularidad. Y este de acá es el género geométrico. Entonces este número uno puede escribirlo como 1 menos la irregularidad más el género. Y hay otro número bastante importante que aparece, que es el siguiente. Yo miro cuál es su clase canónica, es decir, el lugar de curvas en donde se anula, y puedo pues ver el lugar de ceros y el lugar de polos de unas dos formas. Lo autointersecto y eso me da un número que se llama la autointersección del canónico al cuadrado. ¿Listo? Entonces, estas van a ser como los números que más vamos a utilizar cuando uno habla de superficies. Y, de nuevo, uno puede hacer una pequeña clasificación, bueno, de hecho no, una pequeña clasificación no, uno puede hacer una clasificación utilizando la dimensión de Kodaira.
Entonces, una de las primeras cosas que uno puede hacer se llama la clasificación de Enríquez. Es ver lo siguiente. Acá vamos a colocar la dimensión de Kodaira. Y si la dimensión de Kodaira es menos infinita, y además uno asume algo que se llama minimalidad, de lo que no quiero hablar en este momento, entonces las superficies están completamente clasificadas. Uno sabe que son o el plano proyectivo o va a ser la proyectivización de ciertos fibrados. Y estas de acá se llaman superficies de Hirsebruch y se escribe FN. O van a ser proyectivizaciones sobre curvas que ya no van a ser P1 de fibrados vectoriales de rango 2. Entonces, cuando la dimensión de Kodaira es menos infinito, está clasificado. Y eso era más o menos lo que, o eso era exactamente lo que sucedía con las curvas. Cuando la dimensión de Kodaira era menos infinito para curvas, teníamos simplemente la recta proyectiva. Acá tenemos otras cosas, pero están clasificadas. Cuando la dimensión de Kodaira es 0, también está clasificada. Y las superficies tienen nombre, se llaman superficies de Enríquez. Las bielípticas, las famosas superficies K3 y las abelianas. Y pues si tienen nombre si estas superficies tienen nombre, es porque han sido supremamente estudiadas. Y digamos, si uno se va al libro de Bouville sobre superficies, uno puede estudiar bastante bien lo que pasa con alguna de ellas. Si uno va aumentando la dimensión de Kodaira, se hacen más difíciles de estudiar. Por ejemplo, cuando la dimensión de Kodaira es 1, uno no las puede clasificar completamente, pero sabe que ya son fibraciones elípticas. ¿Y qué significa que sean fibraciones elípticas? Que abajo de mi superficie hay una curva de tal manera que de forma genérica, cada que yo tome un puntico acá y yo mire su preimagen, me va a dar una curva elíptica arriba. Y esto es como un pegado de curvas elípticas lo que tengo. Ahora, cuando llego a que mi dimensión de Kodaira es 2, es decir, el plurigénero crece de forma cuadrática, esto no se puede clasificar. Aparecen casi cualquier superficie de ese estilo y son las que llamamos superficies de tipo general. Aquí es donde yo he trabajado. ¿Listo? En las superficies de tipo general. Entonces, de nuevo, la dimensión de Kodaira nos permite hacer una clasificación, pero llegamos al último escalón donde hay cierto tipo de superficies que se llaman de tipo general y no son fáciles de describir. De hecho, pues vamos a ver que uno trata de imponer condiciones para decir, deberían de ser de tal tipo, deberían cumplir tal cosa, y ellas empiezan a escapar de las cosas que uno le empieza a imponer. Eso, si uno únicamente, eso es lo que hemos podido decir, digamos, si únicamente nos fijamos en la dimensión de Kodaira. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de los otros números? Lo segundo es, ¿qué decir de los números chi, e y k cuadrado? Entonces, para toda superficie pasa lo primero. Y es la fórmula de Noether que le dice a uno que 12 veces chi es igual a k cuadrado más e. Entonces hay una relación explícita
entre la característica de Euler topológica, la característica de Euler holomorfa y el divisor canónico. ¿Listo? Es decir que esta E topológica se puede escribir en términos algebraicos de la forma 12 chi menos k cuadrado igual a E. Es decir que gran parte de la topología de la superficie de esas superficies algebraicas se puede describir a través de sus propiedades algebraicas. ¿Listo? Ahora, si nosotros imponemos ya no solamente estar en cualquier tipo de superficie, sino que además son de tipo general, podemos decir algo más, de hecho bastante más. Tenemos por un lado la desigualdad de Noether, que nos dice que un quinto de E menos 36 es menor o igual que K cuadrado. Esta es la desigualdad de Noether. Y por otro lado tenemos que K cuadrado está acotado por 3 veces E. Y esta es una desigualdad bastante famosa, que es la desigualdad de Bogomolov, Miyaoka y Yau. Esta es una desigualdad del 76. Y pues hubo pasos intermedios hechos por Bogomolov y Miyaoka y Yao, luego lo prueban de forma general, pero utilizan métodos de la geometría diferencial. Ahí se sale un poco de las cosas que uno hace. Y hasta ahora pues hemos hablado de superficies y números que aparecen en superficies. Vamos entonces a ver qué es lo que significa la geografía. Pregunta, ¿cuánto tiempo me queda? Todavía te quedan 15, 20 minutos, así que estamos bien. Ah, muy bien, gracias. Entonces vamos a hablar un poco sobre la geografía. Como ustedes están viendo, las dos cosas de atrás, tanto la fórmula de Noether como las dos desigualdades de abajo, están imponiendo condiciones sobre los números k cuadrado y e. Bueno, y aquí hay una cosa que es importante recalcar, y es que e es un entero y k cuadrado también es un entero. Entonces, estamos imponiendo condiciones sobre ese par de números enteros. ¿Listo? Es decir, que si yo me tomo una superficie de tipo general y yo calculo esos dos numeritos, tiene que suceder dos cosas. La primera es que su suma sea divisible por 12, que es lo que nos dice la fórmula de Noether. K cuadrado más E es 12 veces algo, así que esa suma es divisible por 12. Y la segunda es que deberían estar acotados por debajo y por encima por la desigualdad de Noether y por Bogomolov y Yao Callao. Entonces uno se podría hacer la siguiente pregunta, y es la pregunta de geografía. ¿Para qué valores E y K cuadrado en los enteros existe una superficie de tipo general con E igual a la característica de esa superficie, una superficie S, y K cuadrado igual a la autointersección del divisor canónico de esa superficie? Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué esto sería una pregunta de superficie, de geografía? Bueno, otra cosa que uno sabe es que tanto E como K cuadrado para superficies de tipo general son mayores o iguales a 1. ¿Listo? De tipo general.
Entonces, como uno sabe esas cosas, uno viene y dibuja lo siguiente. Esto de acá va a ser mi plano Z cruz Z de la manera estándar. ¿Sí? Ese es mi plano Z cruz Z. Y en ese plano, entonces yo, dadas las desigualdades de Bogomolo, Millao, Callao, es decir, esta línea donde me dice que K cuadrado no puede superar a 3 veces E, utilizando el hecho que son positivas. Y otra línea por acá que me dice que un quinto de E menos 36 no puede superar a K cuadrado, es decir, esta es donde sea la igualdad, que sería la línea de Néter. Esta es Bogomoló, Millao, Callao, y esta es la línea de Néter. En ese pedazo es donde la pregunta anterior podría tener una respuesta positiva, porque ahí es donde están acotados esos numeritos. Entonces, fuera de ese espacio, vamos a decir que ahí hay un mar. ¿Listo? Fuera de ese espacio, lo que hay es mar. Vamos a pensar que es tierra no cultivable, simplemente mar. Y en ese espacio, no todo punto es un punto, por decirlo de alguna manera, cultivable. Porque cada puntico que esté acotado en este pedazo, que vamos a llamarle tierra, para poder admitir una superficie de tipo general que tenga esos dos números, la suma de esos dos números tiene que ser divisible por 12. Entonces, por ejemplo, acá el número 1,11 está, pero hay un montón que no están. Entonces, empiezan a aparecer líneas, así, con pendiente negativa, pero espaciadas de 12 en 12, en donde para los cuales esos puntos son los puntos tal que la suma es múltiplo de 12. Bueno, y ahí un montón de puntos. ¿Listo? Entonces, esos puntos en los cuales la respuesta podría ser posiblemente positiva es los puntos donde la tierra se podría cultivar, es decir, en donde podría yo encontrar una superficie que dé respuesta positiva a la pregunta de geografía. Entonces, ahí está la tierra y cada uno de esos punticos es tierra cultivable. Y por ejemplo, si uno viene a este numerito de acá, o a ese puntico de ahí, ¿listo? Que sería el punto 11,1, el más pequeño para el cual uno puede hacerse que la suma valga 12. Es decir, acá el divisor canónico al cuadrado vale 1 y la característica de Euler vale 11. En ese punto, la respuesta es positiva. Aparecen ciertas superficies llamadas superficies de Godot, que se construyen de la siguiente manera. Uno inicia con S' una quíntica de Fermat, es decir, una superficie definida simplemente por un polinomio de grado 5 como el que estoy escribiendo, igualado a 0 y esto metido dentro de P3 con las variables x0, x1, x2 y x3. ¿Listo? Dada esa superficie, entonces uno puede mirar un automorfismo de la superficie en la superficie que viene a la siguiente manera.
uno se toma un punto x0, x1, x2 y x3 y lo envía a lo siguiente. X0, raíz quíntica de la unidad x1, raíz quíntica de la unidad al cuadrado x2 y pues raíz quíntica pero al cubo x3. Uno puede probar que eso es un automorfismo sin puntos fijos. ¿Listo? Es un automorfismo sin puntos fijos. Y como es un automorfismo sin puntos fijos, uno puede hacer el cociente. Eso le devuelve a uno una superficie suave y esa va a ser la superficie de Godot que se construyó primeramente y tiene esos dos invariantes dados. Entonces, si uno quisiera resolver el problema de geografía tal como es planteado, uno viene acá a la Tierra, coge un cierto punto, tal que su suma sea divisible por 12, es decir, de los que son admisibles para responder la pregunta de manera afirmativa, debería uno construirse una superficie que tenga esos dos invariantes. Pero generalmente hacer ese tipo de cosas no es sencillo. Y eso es un problema de móduli, que es el siguiente. Si uno llama m e k cuadrado al espacio que parametriza todas las superficies S con E igual a E de S y K cuadrado igual a K cuadrado de S, módulo isomorfismo, entonces responderse a la pregunta de geografía es equivalente a saber cuándo ese espacio es distinto de vacío. ¿Listo? Y digamos que uno sabe que ese espacio puede ser construible y que de ser construible es una variedad cuasi proyectiva. Dado en los trabajos del 77 de Gieseker. Pero responderse a la pregunta punto a punto, ¿cuándo esa variedad es distinta de vacío? Esa variedad cuasi proyectiva es distinta de vacío, es muy complicada. Entonces, lo que hace uno es atacar el problema de manera asintótica. ¿Qué significa atacar el problema de manera asintótica? Nosotros vimos que uno tiene que k cuadrado está acotado por encima por 3 veces e y por debajo por un quinto de e menos 36. Entonces, si uno divide por e todo, a uno le queda, teniendo en cuenta que e puede ser tan grande que 36 no vale la pena, que k cuadrado dividido e asintóticamente está acotado por debajo entre un quinto y por encima por 3. Y a ese número que aparece ahí, k cuadrado partido e, se le tiene un nombre y es la pendiente de Chern. Entonces, ahora la pregunta ya no se traslada en, ¿será que cada uno de estos puntos responden la pregunta? Sino en lo siguiente. Vamos de nuevo al dibujo. Y es, si yo trazo una línea acá, que tenga pendiente entre 3 y un quinto, digamos esta. Esa es una línea que está ahí. Esa línea roja, la pregunta es, ¿será que yo puedo tener, entre comillas, cultivos muy cerca a esa línea? Es decir, yo puedo encontrar superficies de tal manera que su pendiente de Cher esté tan cerca como la pendiente de esa línea.
Esa es la pregunta. ¿Listo? Esa es la pregunta en términos de geografía lineal. Y es, ¿qué tanto puedo acercarme con pendientes de Chern? A números entre un quinto y 3. Esa es la pregunta, ¿qué tanto puedo acercarme? ¿Será que yo puedo encontrar superficies de que dado, o sea, dado un R entre 5 y 3 y un épsilon mayor que 0, soy capaz de encontrarme una superficie tal que su pendiente de Chern esté épsilon cercano a ese número R? Esa es la pregunta si uno la escribiera así en términos matemáticos. Entonces, ¿cómo se fue respondiendo esa pregunta? Bueno, lo primero es que en los 80s, Somese respondió a la pregunta afirmativamente. ¿Y qué significa que él haya dado una respuesta afirmativa? Lo que dijo es, sí, hay densidad de esas pendientes. Cualquier número entre un quinto y 3 se puede estar tan cerca a cualquier número entre un quinto y 3 con pendientes de superficies de tipo general. ¿Qué fue lo malo de su respuesta? No dijo nada sobre otro aspecto topológico que uno puede tener a las superficies, y en este caso, el grupo fundamental. Él no dijo nada sobre el grupo fundamental pi1 de las superficies que encontró. De hecho, su método no permite decir mucho, la verdad. Así que, como esas son superficies de tipo general, uno quiere imponer restricciones y decir, si la superficie es de tipo general y pasa esto, entonces sus números de Chern se comportan de esta manera o su pendiente se comporta de tal u otra forma. Por lo tanto, la primera pregunta que se hicieron fue, ¿qué pasa cuando el grupo fundamental es trivial? ¿Sí? Es decir, que cualquier loop que yo tenga dentro de mi superficie, puedo contraerlo a un punto. Para ese tipo de superficies, qué puedo decir acerca de la geografía? Entonces vamos a hacer un dibujo para ir diciendo qué fue lo que sucedió con la geografía de este tipo de superficies. Superficies de tipo general, pero con grupo fundamental trivial. Sí, aquí está la línea de Nether. Aquí está la línea de Bogomoló, Millao, Callao. Y lo primero que sucedió fue lo siguiente. Si usted está aquí, en la línea de Nether, el grupo fundamental es trivial. Si usted está acá, en la línea de Bogomoló, Millao, Callao, en esa línea como tal, esa línea me quedó muy torcida. Ahí el grupo fundamental, bueno, acá era trivial, acá el grupo fundamental no es trivial y de hecho es un subgrupo discreto del plano. Y el señor que de hecho le puso nombre a todo esto, el que dijo que esto se llamaba geografía, Ulf Persson, demostró lo siguiente, que si esta es la línea con pendiente 2, es decir, k² igual a 2e,
hay densidad, pero puedo escribir densidad de la siguiente manera. Para todo R entre 1/5 y 2, y para todo epsilon mayor que 0, existe una superficie de tipo general. En todo esto me he comido la frase minimal, pero no lo dije al principio, no lo voy a decir ahora. Existe una superficie de tipo general tal que el divisor canónico al cuadrado de esa superficie sobre la característica de Euler es epsilon cercano a ese número R. ¿Sí? Es decir, que lo que él nos estaba diciendo ahí es que hay densidad dependiente de Chern entre 1/5 y 2. Es decir, que todo este espacio de acá, para cada línea que yo trace de esta manera, voy a poder acercarme tanto como yo quiera a, a esa pendiente, ¿listo? Voy a poderme acercar tanto como yo quiera a esa línea. No me dice a qué punto me acerco, pero me dice que me acerco a esa línea. Miren que la pregunta es bastante diferente a la geografía inicial. Ya no voy a un punto, sino que voy a esa línea, pero no sé a qué punto de esa línea voy. Pero me puedo acercar tanto como yo quiera. Y allí apareció una conjetura. Esto lo hizo Ulf Persson. En los 80. Y por esa misma época, Miles Reed tiró una conjetura. Y la conjetura de Reed era la siguiente. Que si yo tengo mi superficie de tipo general y el grupo fundamental es trivial, entonces la pendiente no puede superar al número 2. Es decir, que lo que decía Reed era que esta línea igual a 2 no era simplemente una línea cualquiera dentro de ese pedazo de tierra, sino que era como una montaña para las superficies con grupo fundamental trivial, que era impasable. ¿Listo? Eso era lo que decía Pearson. Hubo varios trabajos que mostraron que esta conjetura era falsa porque encontraban superficies esporádicas por acá con grupo fundamental trivial y por encima de la línea del 2. Pero para encontrar un punto de acumulación, es decir, encontrar un límite, tuvo que pasar una buena cantidad de tiempo. Y por allá en el 2010, el profesor Giancarlo Ursúa encontró una superficie, encontró una sucesión de superficies Sn de tipo general con grupo fundamental trivial que hacían lo siguiente. Si yo miraba el límite de esas pendientes, el límite se acercaba a 2,7. Bueno, este número. Y es importante escribirlo porque ya antes había números eh, que no eran puntos de acumulación, pero eran números que superaban el 2 y ese era el más grande. O sea que además de encontrar un punto de acumulación, fue el más grande encontrado hasta el momento. Es decir, que esa montaña realmente no era una montaña, simplemente no se ha explorado bien. Y por acá venía lo que había hecho Giancarlo, 2,7 y algo. Pero pues la cosa no quedó ahí. La cosa fue que en el 2015, Roló
y Ursúa de nuevo, demostraron algo mucho más poderoso. Demostraron lo siguiente, que para todo R entre 1 y 3 y para todo epsilon positivo existe una superficie de tipo general con grupo fundamental trivial y tal que la diferencia entre el divisor canónico al cuadrado dividido la característica de Euler y ese número R está acotada por epsilon. Es decir, que hay densidad entre 1 y 3. Y si uno mira lo que ellos hicieron en el 2015 y lo que Persson hizo en los 80 y uno lo pega, lo que está diciendo es que realmente había densidad en todo. Es decir, que esa montaña no existía, de hecho no tenía sentido que hubiera una montaña ahí, sino que cuando el grupo fundamental es trivial, yo me puedo acercar tanto como yo quiera a cualquier línea en todo el espacio. Es decir, que todo este espacio se rellenó. Para grupo fundamental trivial. Y entonces ahí quedó pues finalizado la geografía cuando el grupo fundamental es trivial. Pero pues eso no significa que las preguntas se hayan acabado, simplemente que cuando uno fijó el más sencillo de los grupos fundamentales, tuvo la respuesta completa. Y es que cualquier pedazo es tierra cultivable para ese tipo de superficies. Pero como es natural, si ya se respondió para el caso trivial, ¿qué sucede para otros grupos? ¿Qué pasa cuando ya el grupo fundamental no es trivial? Entonces, cuando el grupo fundamental no es trivial, la cosa más o menos es de la siguiente manera. Te voy a presentarles un dibujo que va a resumir muchísimo y básicamente va a decirles cuál fue mi trabajo de doctorado. Y con eso vamos terminando, ¿listo? Entonces, para otros grupos, lo primero que uno puede decir es que todo grupo finito es grupo fundamental de una superficie. Entonces, pues uno debería preguntarse, ya lo hice para cuando el grupo es trivial, ¿qué pasa cuando yo me tomo un grupo finito, digamos Z8 o el diedral? ¿Qué tipo de superficies pueden aparecer? Y esto es un trabajo de Jean-Pierre Serre de los 60. De hecho, en un congreso mexicano lo presentó. Entonces, teniendo eso en la cabeza, vamos a ver cómo queda la geografía cuando yo parto los grupos. ¿No va a ser el mismo dibujito? Ah, aquí está la línea de Netter. Aquí está la línea de Bogomoló, Miyaoka y Yao. Y vamos a colocar dos líneas más. Vamos a colocar acá cuando tenemos pendiente 1, es decir, k cuadrado es igual a e. Y vamos a colocar acá pendiente 1/2, es decir, cuando 2k cuadrado es igual a e. ¿Y por qué vamos a dividir eso de esa manera? Pues veamos. Entre esta línea de acá y la línea de Netter, los grupos fundamentales que pueden aparecer son finitos o casi finitos. Eso es que tienen kernel
un grupo finito. ¿Sí? O sea, son el grupo fundamental de una curva más un grupo finito, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Son los finitos o los casi finitos. Y si estoy justo en la línea de Netter, solamente puede aparecer grupo fundamental trivial. Ahora me muevo un poco. Acá en la línea de Bogomolov, bueno, finitos y algo muy restrictivo. Acá hay finitos, pero con cardinal menor o igual a 9. Entonces eso es demasiado restrictivo porque pues si todos los grupos finitos pueden aparecer, ¿dónde están? Entonces ellos tienen que estar superando esa línea. Nos vamos a saltar esta zona entre 2k cuadrado y e y vamos a ver entre k cuadrado igual a e y bmy. Aquí pasa de todo. Todo es posible. ¿Sí? ¿Y qué significa que todo es posible? Significa que si algo es un grupo fundamental de una superficie, podemos encontrar densidad de superficies con ese grupo fundamental entre 1 y 3. ¿Listo? Y ese ahorita lo escribo y es básicamente el resultado de la tesis. Y justo en esta línea, ya no sucede que sean finitos o casi finitos, que de hecho el hecho de que sean casi finitos no está completamente hecho, falta una parte, te voy a colocarlo como conjetura, y de nuevo es una conjetura de Reed, pero para algunas superficies está hecha, pero esa conjetura, o que sean finitos y cuasi finitos, no sigue de ahí en adelante, porque justo en esa línea uno se puede encontrar una superficie con grupo fundamental z a la 4, que eso ya no es finito, producto semidirecto z partido 2z al cuadrado. ¿Listo? Y estar aquí, eso se debe a un trabajo de Keum, matemático coreano, en 1985, y eso fue parte de su tesis doctoral. Y de esa línea, donde la pendiente es un medio, a donde la pendiente es 1, vamos a buscar un color así raro, no sé. Esto se llama zona desconocida. O el valle desconocido, no sé. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo es el comportamiento de sus grupos fundamentales. ¿Sí? Sabemos que ahí podemos encontrar siempre grupos fundamentales triviales, que no necesariamente todos son finitos, pero no sabemos qué restricciones tenemos realmente sobre los grupos fundamentales. Hasta el momento ahí no se ha dicho mucho. Entonces, en términos de geografía, la visión ahora es de este momento, es de esta forma. Todo se puede rellenar con grupos fundamentales triviales. Si estoy justo antes de un medio, es decir, estoy justo por debajo de ahí, de ese punto, desde la línea donde está ese punto, los grupos fundamentales o son finitos o en su mayoría son casi finitos, pero ni siquiera se sabe si en verdad todos son casi finitos. Donde la pendiente es 1 hasta donde la pendiente es 3, cualquier cosa puede pasar y eso es precisamente lo que hace que esas superficies de tipo general sean bastante complicadas de entender, porque pues si uno impone un grupo fundamental, uno quisiera decir, ah, están entre este y este lugar. No, usted impone un grupo fundamental y puede rellenarlo completamente en ese pedazo. Y en la zona entre un medio y 1, pues no se sabe mucho, la verdad. Entonces, vamos por acá de nuevo. Teorema, y el teorema es que si G es el grupo fundamental de una superficie, entonces, para todo R, entre 1 y 3, y para todo
epsilon mayor que 0, existe una superficie de tipo general con grupo fundamental precisamente ese grupo y tal que la distancia entre el divisor canónico al cuadrado y la característica de Euler disten simplemente de epsilon del número entre 1 y 3. ¿Listo? Y este es el teorema que salió en mi tesis, que lo hicimos junto al profesor Ursúa. Esto es 2020, ponele. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos queda por estudiar? ¿Qué pasa en la zona desconocida? La verdad, hasta el momento no tengo idea qué pasa ahí. Y otra cosa bonita a intentar es, eh, ¿será que se puede completar una demostración para la conjetura de Ritz? Eso sería como digamos, los trabajos a seguir y tratar de entender un poco más qué está sucediendo en ese espacio de tierra en donde podrían vivir la superficie, o sea, donde podrían estar los números de esas superficies. Y creo que con eso termino. Gracias, Sergio. Muy interesante la charla. Ahora vamos a dejar un espacio para preguntas. Me gustaría que los participantes levantaran la mano si es que tienen alguna pregunta y yo voy a cederles la palabra. Pedro Montero, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias Sergio por la charla y la introducción también al tema, bien, bien didáctico. Quería preguntarte si se ha estudiado o si hay otros invariantes topológicos que también puedan variar así en esta, así que hayan sido estudiados. No sé, yo me estaba pensando en los grupos fundamentales más superiores, Sí, así como Pi2 o algo así. Y también estaba pensando en cosas como más estilo teoría de Hodge, así como estructura de Hodge mixta o cosas así, si es que hay, si es sí, que o tú sea, sabes de... de teoría de Hodge no tengo idea, pero de grupos fundamentales más grandes sí. Y de hecho hace poquito salió un paper, ahorita en abril, en donde ellos estudian un poco de lo que está sucediendo para el segundo grupo fundamental Ujú, y, y cómo barrer superficies que tengan el mismo grupo fundamental que, ujú, que los fake projective planes, es decir, los que están en la mm, línea Bogomolov o Callao. ujú, ujú. Y hacia ahí ya estaba apuntando. De hecho, antier Giancarlo me envió el paper y me dijo que lo leyera. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Sí, Ajá, también es invariante, está intentando decir cosas. Vamos a ver qué pasa. ajá. Pi2, ahora. Dios. Pi2, sí, señor. Ah, ya. Bueno, eso, gracias. ¿Más preguntas? Al parecer no hay más preguntas, así que bueno, Sergio, muchas gracias nuevamente por la buena voluntad para participar en esta actividad. Y bueno, les agradezco también a todos los participantes por haber sido parte de este seminario. Así que bueno, nos estaríamos viendo en una próxima Sí. sesión. Gracias a Bueno, que estén todos. bien, gracias. Nos vemos. Chao, Pedro. Nos vemos, chao.